Shalom y bienvenidos a la parasha de Bereshit. Bereshit. Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 8. En los fundamentos de la Torah, con ustedes el Aj Yohanan. En esta parasha, misajín, tenemos la Haftarah de Yesayahu, Isaías capítulo 42, verso 5. Hasta el verso 21, y en el Brit Hadashah tenemos a Mordejai, Marcos, capítulo 1, verso 1 hasta el 45, Misajín. Bereshit. Bereshit, Misajín, significa en el principio o por causa del principal. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav etzivanu laakso bedivrei Torah beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Misajín, pues tenemos un nuevo comienzo de Parashiot, comenzando con la Parashat de Bereshit, válgame la redundancia. Amén, acabamos de pasar Shemini, acabamos de pasar Shemini Aserei y Sukkot, Amén, Simchat Torah, y estamos comenzando con la Parashat de Bereshit. Esta parasha, Misajín, va a estar casi a un nivel literal, pero les recomiendo que también busque las otras parashot en este mismo canal de Yohanan de YouTube, Yohanan Gutiérrez en YouTube, y en los fundamentos de la Torah, está en Spotify, y en iBooks puede encontrarme como la responsabilidad humana, amén. También puede encontrarme en Facebook. Allí va a encontrar las otras parashot ya con un nivel más alto, con comentarios del rabinato, de todos los rabit. Amén. Así que aquí si no quiere elevar su conciencia es porque de plano es muy flojo. Sí, y le digo, aquí hay mucho material, Baruch Hashem. Hay mucho material para alimentar a nuestras Neshamot, a nuestras almas, a nuestra conciencia. Amén. Así que comenzamos. Miren, mis ajín, en esta parashá, la Torá comienza con el relato de la creación. Cada día fue así. El día 1, Yonejá, fue creada la luz. El segundo se separaron las aguas y se formó el cielo. El tercero se creó lo seco, que fue llamado tierra. Y también fueron creadas las plantas sobre la tierra, todas según su género. El cuarto se crearon las luminarias mayor y menor, que servían como señales y sirven como señales para las estaciones de días y años, así como también las estrellas. El día quinto, Misajín, también se crearon los seres vivientes de las aguas, así como también las aves de los Hashamain, según su especie. En el sexto día se crearon los seres vivientes de sobre la tierra, también según su especie. Y Elohim vio que todo eso era muy bueno. También en el sexto día Elohim crió al hombre con su imagen y semejanza, y lo bendijo y le ordenó fructificar y multiplicarse, y le dio la potestad de su juzgar toda la tierra y los seres que la habitan. El Elohim le dio toda planta para comer. Después, en el día séptimo, el Elohim cesó su obra creadora y bendijo este día y lo apartó, lo santificó. Perdón. También el Todopoderoso no había hecho llover aún, sino que subía un vapor de la tierra
Entonces formó al hombre del polvo de la tierra, soplando en él aliento de vida, llegando a ser entonces un ser viviente. El hombre fue puesto en el Gan Edén y el Boreolán hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso para comer. Gan Edén estaba rodeado por 4 ríos. Fue puesto el hombre para labrar y guardar Gan Edén y le fue ordenado comer de todos los árboles excepto de aquel de la ciencia del bien y del mal. El hombre Adán puso nombres a todas las criaturas vivientes, pero no había ninguna ayuda idónea para él. Por tanto, el Elohim le hizo caer en un sueño y de su costado formó a la mujer. Adán vio que ella sí era su ayuda idónea. De aquí que el hombre deja a sus padres y se une a su mujer para hacer una carne con ella. La serpiente incitó a la mujer a comer del árbol prohibido, desobedeciendo lo ordenado por el Boreolán. Ella comió y dio a su marido, quien también comió, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos, por lo que cosieron delantales con hojas de higuera y trataron de esconderse. Pero el Criador los confrontó ante su falta y Adán dijo que su mujer le dio del fruto y ésta dijo que la serpiente la engañó y ella comió. Por tanto, el Boreolán maldijo a la serpiente, prometiendo que la simiente de la mujer le heriría la cabeza. Al hombre le dijo que la tierra sería maldita por su causa, y con el sudor de la cabeza, ¿sí? Y con el sudor del rostro tendría su pan, su lejen. A la mujer le dijo que tendría sus hijos con dolor. Adán llamó a su mujer Java. El Boreolán hizo túnicas de pieles y los vistió, y fueron sacados del Gan Edén, el cual fue custodiado por querubín, guardando el camino del árbol de la vida. Adán y Java tuvieron 2 hijos, Caín y Hebel. Las ofrendas que hacía Caín no eran aceptadas, mas sí las de Hebel. Entonces salieron los hermanos al campo, y Caín mató a Hebel. El Todopoderoso confrontó a Caín sobre este hecho, y lo maldijo, y le colocó una señal para que nadie que lo viera lo matara. Tuvo Caín descendencia en la cual se cuenta que Lemech, quien tuvo 2 mujeres, Adán tuvo otro hijo que llamó Set. Se narra, Misajín, de la descendencia de Adán, quien vivió 930 años. Uno de sus descendientes, Hanoch, después de vivir 365 años caminando con el Boreolán en el camino del Todopoderoso, fue llevado por él. El último descendiente de este relato fue Noaj, quien a los 500 años de vida engendró a Seb, Pan y Jafet. La descendencia de los hombres comenzó a multiplicarse y los Benei Jaelohim vieron que sus hijas eran hermosas y escogieron mujeres para sí de entre ellas. Entonces el Todopoderoso decretó que los días del hombre serían máximo 120 años, porque ciertamente los hombres eran carne y habían corrompido el mundo. Por lo tanto, decidió raerlos de la faz de la tierra, pero Noaj halló gracia en los ojos del Boreolán. Así que de todo esto vamos a estar hablando, Misajín, verso por verso. Por favor, agarre su libreta, su lápiz, para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. Capítulo 1, verso 1 dice, y en el principio, Baraj Elohim creó los cielos y la tierra.
Aquí, Misajín, la Torah empieza mostrando a Israel y el mundo que el universo tiene un principio. Entre las religiones paganas existe la creencia de que el universo es eterno o que las cosas hayan sido creadas por la lucha entre diferentes dioses. La hipótesis de la evolución enseña que todo se ha desarrollado mediante la casualidad, pero la Toira nos enseña, Misajín, que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar de al Creador, que es la máxima esencia de la idolatría, como está escrito en Romanos 1:20-25. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Pues aunque conocían a Elohim, no le honraron como a Elohim y le dieron toda, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la cabot de Elohim incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Elohim los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la emet de Elohim por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén, amén. El Todopoderoso. A Él sea toda la acabó por siempre y para siempre. Mire, misajín, el hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas, nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho le convierte en el gran legislador del universo. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, Misajín, tanto en los Hashamain como en la Ares, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, a la vegetación y a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo se ha llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que él está haciendo sobre el hombre. Al ordenarle a cumplir sus misbom, todas las cosas han sido sometidas a una Torah, una instrucción, misajín. Cada cosa creada tiene una Torah, una ley que se debe de cumplir. Esa ley es el propósito del Boreolán para aquellas cosas específicas. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y le ha puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torah que el Todopoderoso le ha designado. Si un hombre no sirve al Boreolán conforme a la Torah, se revela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Mire, misajín, todo lo que existe está allí porque el Todopoderoso lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado, misajín. Este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña, misajín, que el tiempo es una creación y que el Boreolán
está fuera del tiempo. El Ein Sof. El infinito, porque nosotros somos finitos. Luego habla de que los Hashamain y la Ares fueron creados, lo cual nos enseña, Misajín, que el espacio y la materia no son eternos, sino que fueron llevados a la existencia en un momento histórico. En el principio del tiempo, Misajín. Así que, ¿qué había antes del principio, Misajín? Solo uno, Elohim. Sin embargo, Misajín, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad y en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo empezó el tiempo, Misajín. Todo lo que estaba dentro del Boreolán antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. El Midrash enseña que ese plan es la Toira, que la sabiduría infinita del único Boreolán ha compuesto desde la eternidad, en un estado fuera del tiempo, Misajín. Según el Talmud, 7 cosas fueron creadas antes que el mundo fue creado. Número 1, la Torá, Proverbios 8:22. Número 2, el arrepentimiento, la Teshuvá, Salmo 90, verso 2 al 3. Número 3, el huerto del Edén, el paraíso, Bereshit 2:8. Número 4, el Geinón, que tiene varios niveles, incluyendo el infierno. Yesayahu, capítulo 30, verso 33. Y número 5, el trono de Cabot. Salmo 93, verso 2. Y número 6, el templo. Yermiyahu 17, verso 12. Número 7, el nombre del Mashiach. Salmo Tejilín 72, verso 17. Miren, mensajín, el mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torah es el plan arquitectónico, ¿cómo se diría? Arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable del arrepentimiento, de la Teshuvah, Tashuhei, como algo que precede a la creación, nos enseña que aunque el Boreolá no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre, la Teshuvah, el arrepentimiento, como también está escrito en Revelaciones capítulo 13, verso 8. El cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo en primera de Kefa, primera de Pedro capítulo 1, verso 20. Dice, porque él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por Ahabá a vosotros. Mire, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit. Es una palabra compuesta por 2 palabras, ¿ven? Que significa dentro, dentro de, en, con o por medio de, por causa de, etcétera. Y Reshit significa primero, en primer lugar, primer tiempo, orden o rango. Primicia, inicio, principal, lo mejor, etcétera. Según el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante, etc. Según Rashi, Misajín, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las escrituras, se halla en el estado constructo en relación con lo sustantivo que la sigue. Este fenómeno gramatical, Misajín, llamado semihut,
En hebreo es muy común en las escrituras y construye una relación entre dos sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, Simchat Torah. La palabra Simcha o Simhaj es una palabra femenina que significa alegría. Cuando aparece en la forma constructa, se intercambia la letra Hey final por una Ta para que tenga el significado de alegría de Simchat Torah. Significa literalmente la alegría de la instrucción. La letra Tav final en la palabra Bereshit muestra que está escrita en la forma constructa, dando el significado de principio de. Ahora, la palabra que sigue es bara, que literalmente significa creo, y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. Sin embargo, Misajín, según Rashid, este verbo debe de ser entendido como el crear. La traducción literal de los dos primeros versos sería entonces, en el principio del crear de Elohim, los Hashamain y la Ares, cuando la tierra era una confusión y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Según esta interpretación, Misajín, el primer verso no explica el orden que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel, en hebreo es drash, que significa búsqueda, se compara en relación una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en las escrituras. La palabra reshit aparece casi 20 veces en el Humash y en más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado, Bereshit 10:10, con un hijo primogénito, Bereshit 49:3, Devarim 21:17, con los primeros frutos de la tierra, las primicias, Bereshit. Esto está en Shemot 23:19, 34:26, en Proverbios capítulo 8, verso 22. La sabiduría que es la Toira es llamada el principio, Reshit, de su camino, en Jeremías 2:3. El pueblo de Israel, Misajín, es llamado la primicia, el Reshit, de sus frutos. En las criaturas hay una relación muy íntima entre Reshit y el Mashiach. El Mashiach es el Reshit de todas las cosas, como está escrito en Colosenses 1:15 al 18, que dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los Hashamain como en la Ares, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Quejilá. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en toda la primacía. Mire, mensajín, el Mashiach es también las primicias, el Reshit de la resurrección, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, verso 23. Mas ahora el Mashiach ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pero cada uno en su debido orden, el Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Mire, mensajín, el Mashiach es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mashiach está en el interior del Padre del Boreolán desde la eternidad. Como está escrito en
perdón, es Yohanan 1:18, donde dice, nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Hijo, que está en el seno del Abba. Él le ha dado a conocer. Aquí, Misajín, no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Abba, sino en el tiempo presente. Está en el seno del Abba. Como el Abba está fuera del tiempo, su Hijo, que es el proyecto Mashiach, está fuera del tiempo, dentro del Abba, en la eternidad, en el presente continuo por toda la eternidad. Como también está escrito en Yohanan 17:5 y verso 24, que dice, y ahora glorifícame tú, Abba, junto a ti, con la cabot que tenía contigo antes que el mundo existiera. La cabot que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Todopoderoso ha decidido gobernar el universo por medio del Mashiach, Misajín. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las escrituras con el principio de un reinado. Es más, Misajín, el proyecto Mashiach es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Boreolán creó todas las cosas por medio del Mashiach y para Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está en 1 de Yohanan 1, verso 1 y verso 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado o lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Abba y se nos manifestó. Aquí, Misajín, en Yohanan 1, verso 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí el prefijo hebreo, Misajín, que es be, en la primera palabra de la Toira, Bereshit, significa en, harás de, por causa de, etc. Esto nos enseña, Misajín, que Elohim crió los cielos y la tierra en Reshit, o por causa de Reshit. Como hemos visto antes, Reshit es la Torá, Israel y el Mashiach. En realidad, Misajín, estos tres son uno. La Torá es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito del Boreolán, Shemot 4:22, Osea 11:1. El Mashiach es la Torá manifestada como hombre, Yohanan 1:14. Y el que reúne en sí a todo Israel, Matillahu 2:15, Yohanan 12:32. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Toira y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio de Mashiach y por causa de Mashiach. Como también está escrito en Yohanan 1:1 al 3, que dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Ella estaba en el principio con Elohim, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, mis aquí esta palabra, esta Torah, este proyecto Mashiach, fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mashiach no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto, Misajín, podríamos traducir el texto de esta manera. Por causa del principal creó Elohim los cielos y la tierra.
La primera letra de la Toira es Bet, que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender el primer verso también de esta manera. Una casa de Reshí creó Elohim los cielos y la tierra. Esto nos enseña, Misajín, que los Hashamayim y la Ares son la casa de Reshí, que es Mashiach. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mashiach, como está escrito en el Tejilín 102, verso 25 al 27, y en Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra, y los Hashamayim son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastan. Como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Porque el Boreolán no empezó su historia consigo mismo. ¿Por qué el Boreolán no empezó su historia consigo mismo, Misajín? ¿No es él el que precede todas las cosas y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar? ¿Por qué no escribió? Elohim crió en el principio. No empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Reshí. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Elohim es muy modesto en relación con la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino que se coloca detrás de Reshí. Por esta razón, un judío no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presta junto con otras personas. Siempre empieza a hablar de otras cosas o de otras personas y luego habla de sí mismo. La segunda cosa que aprendemos, Misajín, de este hecho es que nadie puede conocer al Boreolán directamente, sino solo por medio de las cosas que él ha creado. Como está escrito en Romanos 1, 19, 20, que dice: porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Elohim se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han vestido con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Mire, Misajín, el Boreolán es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que él revele de sí mismo. Si queremos una conexión con él, debemos de obedecer sus mandamientos. En este texto, él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y Reshit. De esta manera, el Hijo Mashiach es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo. Él es la Or de este Olán, como está escrito en Hebreos 1, 1 al 3. El Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos está hablando por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su cabot y la expresión exacta de su esencia, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Yohanan 14, verso 6 y verso 9 dice: Yeshua le dice: yo soy el camino, la emet y la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. Aquí Misajín, el Abba se manifiesta en este mundo a través de su Hijo. Ahora no podemos caer en la trampa de pensar que el Boreolán sea como los hombres o los animales, de manera que se puede
o se pueda reproducir y tener hijos como nosotros, o mezclarse con los hombres y tener hijos. Este pensamiento se encuentra en las religiones paganas, entre personas que no conocen la emet de la Toira. Cuando habla del hijo, se refiere a la función de ser el seguidor y el representante, al igual que un hijo imita y representa a su padre en una familia. El Meledawi fue el octavo hijo de Yisai, pero es llamado primogénito. Tejilín 89, verso 20 y verso 27. Cuando el Shaul escribe en el Colosenses 1 que el Mashiach es el primogénito de toda creación, no significa que él haya nacido del Abba por medio de una reproducción, sino que él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. El hijo primogénito es el que llevará el nombre de su Abba y el derecho de gobernar en la familia cuando el Abba ya no esté presente. De la misma manera, el Mashiach es llamado hijo, no porque el Boreolán haya podido parir o se haya reproducido, sino porque el Mashiach ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. El Hijo es el que representa al Padre en la creación. El concepto hebreo de hijo tiene que ver con discipulado, representatividad y delegación de autoridad. En las escrituras hebreas, los talmidín son llamados hijos, a pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su moré, por su maestro. Primera de Reyes 2:12, capítulo 20, verso 35. Segunda de Reyes 2:3 y Johanán 8:39 y verso 41. Efesios capítulo 5, verso 1. Estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su moré. Por lo tanto, Misajín, cuando las escrituras hablan de los hijos de Elohim, se está refiriendo a los malajín y hombres que han recibido también poder del Boreolán para juzgar y gobernar sobre alguna área de la creación. Se trata de autoridad delegada, Misajín. Job 1:6, capítulo 38, verso 7 también, de Job. En el Tejilín 82:6, Johanán 10:34 al 38. Por esto a todos los que reciben a Mashiach les es concedido el poder, es decir, la autoridad, de ser hechos hijos de Elohim. Como está escrito en Johanán 1:12, mire. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Elohim, es decir, a los que creen en su nombre. Mire, Misajín, ser hecho hijo de Elohim significa recibir una posición de liderazgo y un puesto de autoridad en alguna área de la creación. Cuando habla en el principio creó, aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como creó es bara. Esta palabra aparece unas 50 veces en las escrituras y siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia. En el sentido estricto, solo el Boreolán puede crear. Solo él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, Misajín, esta expresión no explica bien lo que la palabra bara significa, puesto que el Boreolán no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación sí existían como un proyecto en la mente del Boreolán.
Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez, misajín, están dentro de la mente del Boreolán, como está escrito en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la emuná entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Aquí, misajín, todo lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de lo primero que sucedió en el mundo visible. Cuando habla en el principio crió Elohim, aquí misajín, la palabra hebrea Elohim es la forma plural de Elohá, que significa poderoso. Viene de él, que significa poderoso, poder, fuerza. Estas tres palabras, el, Elohá y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Boreolán, al Creador. Las tres han sido traducidas como Elohim. En la mayoría de las versiones castellanas, misajín, la palabra hebrea el aparece alrededor de 200 veces en las escrituras. Tan solo la pura palabra Bereshi o Reshi hay como unos 254 libros. Así que la palabra él aparece alrededor de unas 200 veces en las escrituras, misajín, prácticamente siempre en referencia al Boreolán, al Creador. Algunas veces tiene el significado de poder, Bereshit 31:29, Proverbios 3:27, Miqueas 2:1. La forma plural de él es Elim. No se usa en referencia al Boreolán, sino a otros poderes humanos o angelicales. Shemó 15, verso 11, Job 41, verso 25, Tejilín 89, verso 6. También es usado para referirse a los dioses paganos, Isaías 57:5, Daniel 11:36. La palabra Eloja aparece unas 56 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Job, solo aparece 2 veces, en el Humash de Barín 32:15, verso 17. La forma plural de Eloja es Elohim y aparece alrededor de unas 2600 veces en las escrituras. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título y atributo que expresa autoridad y juicio. Es utilizada en referencia al Boreolán en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los Malachim. Tejilín 8, verso 5. Y sobre los dioses paganos, Bereshit 31:30, Moshe obtuvo el título de Elohim también en Shemó 4:16, verso 16, y también el capítulo 7, verso 1. Y los jueces de Israel son también llamados Elohim. El Boreolán es juez supremo. El hecho de que la palabra Elohim esté en forma plural no significa necesariamente que se trate de varias personas o varias deidades, misajín, o un conjunto de personalidades. Esto vemos en el caso de Moshe, que no fue más que una persona, pero obtuvo el cargo de ser Elohim ante el Melech o ante el rey de Misraim, que era Paró. El término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante o el comandante en jefe, juez supremo. Por lo tanto, misajín, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra, el verbo no está en forma plural.
y porque aquí se dice la palabra Elohim es en pluralidad de cosas creadas. Crearon, sino singular, creó. Esto nos enseña que Elohim no debe de ser entendido como varios dioses, o un conjunto de personas, o una unidad de personalidades, sino como uno solo. Esta es también la confesión principal que cada judío practicante hace 2 veces por día, al proclamar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Adón es nuestro Elohim, el Adón es uno y único. Devarim 6:4. En el principio creó Elohim los Hashamayim. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como cielos es Shamayim. Es una palabra que está en forma dual. Hay 3 formas para los sustantivos en el idioma hebreo: singular, dual y plural. El dual siempre es una referencia a dos, un par. En este caso, la palabra Shamayim habla de un par de cielos y en primer lugar se refiere al cielo invisible y al cielo visible. Como está escrito en Devarim 10:14, he aquí a Shento Elohim pertenecen los Shamaín y los Shamaín de los Shamaín, la tierra y todo lo que en ella hay. En su extensión profética, la palabra Shamaín, Misajín, también indica que puede haber más que 2 cielos. Y en el Zohar y la Kabbalah, e incluso aquí en la Torá, nos muestra que hay más. El texto de Devarim habla de 2 cielos en dual y luego de 2 cielos de los 2 cielos también en dual. Esto nos enseña, misajín, que hay varios tipos de cielos. Los cielos de arriba pueden estar divididos en varias secciones y así también los cielos de abajo, en dos. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4, el Shalia Shaul dijo que había estado en el paraíso, en el tercer cielo. Fíjense dónde está el Gan Edén, en el tercer cielo. Eso lo puede corroborar usted allí en 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4. Mire lo que dice. Dice, conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si en fuera del cuerpo, Elohim lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. También en el Talmud habla de 7 cielos, según los diferentes términos hebreos que aparecen en las escrituras. Los 7 son estos, ponga atención y apúntelos. Los 7 son, número 1, Bilón, y eso lo va a encontrar en Yesayahu 40, verso 22. Segundo cielo, Rakia, Bereshí, capítulo 1, verso 17. Tercer cielo, Shehakin, ese lo va a encontrar en Shemó, capítulo 30, verso 36. Y Job, capítulo 14, verso 19. En el Tejilín 78, verso 23 y verso 24. El cuarto es Zebul, eso lo va a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 13. Y Esaíahu 63, verso 15. El quinto es Maón, Deuteronomio 26, 15. El sexto es Macón, Primera de Reyes 8, 39. El séptimo es Arabot. Eso lo va a mirar en el Tejilín 68, verso 4. Según Rashi Misajín, el término Shamaín, cielos, puede ser entendido de 3 maneras, según esté compuesta la palabra. Número 1, Sa-mayin, porta agua. 2, Sham-mayin, allí hay agua. Y número 3, Etz-mayin, fuego y agua. Porque los Hashamayim fueron hechos mezclados, el fuego y con el agua.
donde dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como tierra es Eretz. Esta palabra tiene varios significados. La tierra, el orbe, el globo terráqueo. En contraste con los Hashamayim, Bereshit 1:1, suelo, terreno, terruño, tierra. En contraste con el mar, Bereshit 1:10, país, nación, territorio, región, un lugar limitado de lo seco. Bereshit 2:11, la tierra prometida, la tierra de Israel. Bereshit 12:1, perdón. Bereshit 12:1, Ruth 1:1, Matatillahu 5:5. Hechos de los Talmidín, capítulo 11, verso 28 y verso 29. Continuamos. Capítulo 1, verso 2. Mucha información, la parashá de Bereshit. Nunca se terminan estas parashot porque la parashá de Bereshit es muy larga. Mucho de qué hablar. Y tiene 6 capítulos con más 8 versos, porque es hasta el capítulo 6, verso 8. Continuamos, capítulo 1, verso 2, aquí en los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. Dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tohu, que significa caos, masa informe, desorden, confusión, vacía, vacuidad, nulidad, vanidad, yermo, desierto, erial. Según Rashi, tohu debe de ser entendido como un asombro y consternación por la vaciedad que se encontraba en la tierra. Si el hombre lo hubiera visto, se quedaría atónito. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es bohu. La traducción aramea Targum de Jonatán dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. El Talmud dice que Tohu es la línea verde que rodea el globo de donde surge la oscuridad. Tejilín 18:11. Bohu eran grandes rocas en las profundidades que traen el agua. Yesayahu 34:11. Las dos palabras tohu, babohu, aparecen juntas en el hebreo solo en 2 textos. En 2 textos más, por ejemplo, Yesayahu 34:11 y Yeremiyahu capítulo 4, versos 23 al 26. Hay una interpretación en la teología cristiana que se basa en estos versos y enseña que el estado de sin orden y vacía fue causado por un juicio divino sobre el pecado. En tal caso, se podría pensar que había una creación anterior que fue destruida por el agua. También se cita 2 de Pedro 3, verso 3 al 7, donde dice: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿de dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Elohim. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los Hashamayim y Lares actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este texto, misajín, dice que el mundo anterior fue destruido por agua
y que los cielos y la tierra actuales estaban reservados para el fuego. Esto es interpretado de manera que hubo una destrucción de una creación anterior por medio del agua. Sin embargo, Misajín, es probable es que el Shalia Kefa que esté hablando de la destrucción de que hubo en el diluvio. La misma teoría también enseña que la destrucción del mundo anterior fue el resultado de la caída del Malach Caleb, el lucero, que se cita en Yesesquel 28, 12 al 19, para indicar que ese Malach tenía su santuario en la tierra en una creación anterior. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el Mele de Tiro. Y dile, así dice Adonai Hashem, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Elohim. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste criado fueron preparados. Tú, querubín, protector de las desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el Kadosh monte de Elohim, Sión. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Elohim y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Sin embargo, este texto no dice, Misajín, cuándo ocurrió esta caída en pecado de este Malach, ni que había una creación anterior a la actual. No obstante, Misajín, lo cierto es que se puede encontrar evidencias en las escrituras de una caída en pecado de algunos de los malajín de Elohim. Segunda de Pedro 2:4, Primera de Corintios 6:3, Judas 6, en Yesayahu 14, verso 12 al 15. En Yesayahu 14, verso 12 al 15 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh Gilel, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de lo semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. El profeta Yesayahu, Misajín, habla aquí de la rebelión del rey de Babilonia. Sin embargo, el texto Misajín puede ser entendido en el nivel Drash como una alusión clara al personaje espiritual maligno que estaba detrás de este rey. Cuando ese Malach intentó subir a lo más alto y colocar allí su trono y tomar control sobre la creación haciéndose semejante al Altísimo, fue expulsado de allí como un rayo.
Lucas 10:18. Y los demás malajín que le siguieron en su rebeldía cayeron con él. Ahí lo puede mirar en Revelaciones 12, verso 4 y verso 9. El destino de estos malajín rebeldes y caídos es el lago de fuego. Matatillahu, capítulo 25, verso 41 y Revelaciones 20, verso 10, misajín. No obstante, las escrituras no dan un testimonio claro acerca de el momento cuando esta caída en pecado ocurrió en el mundo de los malajín. Sin embargo, misajín, queda claro que ocurrió antes del capítulo 3 de Bereshit, donde habla de la serpiente antigua que engañó a la mujer para que pecara. La caída en pecado que ocurrió entre los hombres fue, por lo tanto, una consecuencia de una caída en pecado que ya había ocurrido en el mundo espiritual, misajín. Un midrash enseña que un malaj llamado Samael, que era el gran maestro entre los malajín, bajó a la tierra y encontró el animal más astuto, la serpiente, y la poseyó, y por medio de ella instigó a los hombres a hacer el mal. Otro midrash enseña que por este pecado Samael será expulsado de su lugar en el cielo, y en las escrituras ese malach rebelde y caído es llamado Satanás. En hebreo, Hasatán, en Primera de Crónicas 21:1, significa enemigo, opositor, contrario, adversario, antagonista, rival. En Primera de Reyes 11:25, calumniador, acusador. Y en Job 1:6 al 12, Zacariajo 3:1, la traducción griega de Satán es diablos o diablo, que significa acusador y calumniador. Revelación 12:10, el origen del mal no se encuentra en el Elohim, sino en este ángel caído, como está escrito en Yesesquel 28, verso 15 y verso 16, misajín. Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. La mentira no viene de Elohim porque Él es solo luz. Como está escrito en 1 de Yohanan 1:5. Elohim es luz y en Él no hay tiniebla alguna. El Mashiach Yeshua dijo que Hasatán es el padre, es decir, el origen de la mentira. Como está en Yohanan 8:44, que dice, sois de vuestro padre Satanás, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la Emet, porque no hay Emet en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Primera de Yohanan 3:8 dice, el que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha pecado desde el principio. El Hijo de Elohim se manifestó con este propósito, para destruir las obras de Hasatán. Aquí está escrito que Hasatán es un homicida y hace pecado desde el principio, lo cual Misají nos da a entender que su pecado empezó al principio de la obra de la creación. El Boreolán no es el origen del mal, ni puede hacer nada malo. Como está escrito en Devarim 32:4, que dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin justicia, justo y recto es él. En Jacobo, Santiago 1:13 y 16 y 17. Dice, Elohim no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Amados ajín míos, no os engañéis.
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Abba, de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Surge la pregunta, Misajín. ¿Cuándo fueron creados los Malachín? ¿Antes o después del mundo visible? Según el Midrash y Rashi, los Malachín fueron creados al segundo día. En Job 38, verso 4 a 7, dice que los Malachín estaban presenciando la fundación de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba? ¿Y todos los hijos de Elohim gritaban de gozo? Según este texto, ya los malachín ya existían, misajín. Cuando la piedra angular, la tierra fue puesta. En el Tejilín 104, verso 1 al 9. Dice de esta manera: bendice alma mía a Hashem, Hashem Elohim mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de or, como con un manto, extendiendo los hashamain como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Mire, misajín, según este Tejilín, parece ser que el orden de la creación de las cosas fue siguiente. 1, la luz. 2, los cielos. Y 3, la tierra. El Talmud, misajín, presenta las dos opiniones de las dos cosas, de las dos casas predominantes entre los fariseos en cuanto al orden de la creación de los Hashamain y la Ares. La casa de Shamain enseñó que primero fueron hechos los cielos, Bereshit 1:1. Pero la casa de Gilel enseñó que primero fue hecha la tierra, Bereshit 2:4. Los Jajamín luego dijeron que ambas cosas fueron hechas al mismo tiempo, como está escrito en Yesayahu 48:13, que dice: ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos cuando las llamó. Compárense juntos. Miren, aquí en el K2, en el Salmo 104, verso 4, se habla de los vientos y las llamas de fuego que son mensajeros y ministros de Hashem. La carta de los Hebreos enseña que estos vientos y llamas de fuego hacen alusión a los malachín, como está en capítulo 1, verso 7. Y de los malachín dice: el que hace a sus malachín espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Estos textos, misajín, también nos muestran que los malachín fueron creados antes de la fundación de la tierra. El Tejilín 104 también nos enseña que el agua había cubierto las montañas antes de ser reprendidas y sujetas a un límite en los picos de las montañas de la Sierra de Jaén, en el sur de España. Hay señales en las rocas de las olas del mar que han estado desgastándolas durante muchísimo tiempo. Esto no puede ser resultado del diluvio, puesto que entonces el
agua cubrió las montañas solo durante unos meses. Esas señales tienen que haber venido antes del diluvio. ¿Será que esas rocas hayan estado a la orilla del mar antes del diluvio y luego levantadas en alto después del diluvio? Probablemente porque tenemos un Elohim todopoderoso. Según los cálculos modernos, el universo en su estado actual tiene una edad de 15 a 20 mil millones de años. Para que tenga una idea. La palabra hebrea que ha sido traducida como aliento es ruaj, que significa tanto viento como espíritu. El género de la palabra ruaj es femenino en la gran mayoría de las veces, pero aparece algunas pocas veces en las escrituras con el género masculino. Este es el espíritu del Mashiach, aquel espíritu que luego vino para reposar sobre Mashiach cuando subió del agua. Matillahu 3:16, Marcos 1:10. Continuamos el capítulo 1, verso 3, dice, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. Aquí, misajín, lo que Elohim dice, también lo hace. Números 23:19, Tehilín 33:9. Lo primero que Elohim hizo fue la luz. La tierra fue totalmente cubierta por una masa líquida, caótica, posiblemente algo como un agujero negro. A partir de ahora vemos la organización del universo. Lo primero que fue hecho fue la luz. Observa que el sol todavía no había sido hecho. Esto nos enseña, misajín, que no se trata de la misma de la misma luz, que luego fue producida por el sol y las estrellas, sino que otra luz. En 1 Corintios 4:6 dice, pues Elohim que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la cabot de Elohim en la faz del Mashiach. En este texto, el Shaliach Shaul nos enseña, misajín, que la luz surgió de las mismas tinieblas. Eso también puede ser entendido de una manera simbólica. Según el segundo nivel de interpretación, la de la insinuación o alusión en hebreo remez, si el Todopoderoso pudo sacar luz de la oscuridad más compacta que ha existido jamás, no hay oscuridad en nuestras vidas que sea demasiado compacta para que nuestro Abba de los Hashamain no pueda utilizarla para algo positivo. Para él todo es posible, misajín, incluso crear la luz de las mismas tinieblas. Capítulo 1, verso 4, y vio Elohim que la luz es buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Aquí, misajín, esta luz primordial fue la luz del Mashiach. Fue lo primero que el Todopoderoso reveló en la creación. Sin embargo, esta luz fue separada de las tinieblas. Fue escondida del mundo para ser revelada más adelante. Como está escrito en Yohanan 1:4 al 10, que dice, en él estaba la vida, y la vida era la or de los hombres, la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado por Elohim, cuyo nombre era Yohanan. Este vino como testigo para testificar de la or, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. En Matillahu 4:13 al 16 dice, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zebulón y Nectalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Yesayahu, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Nectalí,
camino del mar, al otro lado del Jardín. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. En Yohanan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Y en Yohanan 8:12 y capítulo 12, verso 46 dice, y Mashiach les habló otra vez diciendo, yo soy la hor del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la hor de la vida. Yo, la hor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Hechos 26, 13 al 15 dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino vi una luz procedente de los Hashamain, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Adón? Y el Adón dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Los rabinos antiguos, los Jajamín, consideraron que el Mashiach fue la razón por la cual fueron creados los Hashamain y la Ares, la luz que fue revelada antes de la formación del sol y las estrellas. Fue vista como la luz del Mashiach, que estaba buscando una vasija apropiada para poder manifestarse finalmente. Un midrash antiguo dice aquí, Misajín, que esta es la luz del Mashiach, para enseñarte que el Todopoderoso vio la generación del Mashiach y su servicio antes de la creación del universo y lo escondió bajo su trono de Kabod. Satán le preguntó, amo del universo, ¿para quién es esa luz bajo tu trono de Kabod? Y el Todopoderoso respondió, ella está reservada para aquel que se encargará de aplastarte. Otro midrash antiguo dice, y el Roaj de Elohim reposaba, Bereshí 1:2. Esto alude al espíritu del Mashiach, que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas. Dos midrashim de la Edad Media dicen, ¿cuál es la luz que desciende sobre la Kehilá del Moreolán? Es la luz del Mashiach. Y esta es la luz del Mashiach, como está escrito, en tu luz veremos la hor. En otro midrash se puede leer, desde el principio de la creación del mundo, el Mele Mashiach nació, porque él entró en la mente de Elohim, incluso antes de que el mundo fuera creado. En el libro de los profetas Enoch, el séptimo después de Adán, citado también en Judas 14:15, en el capítulo 46 está escrito, allí ve a alguien que tenía una cabeza de días. Y Bracadisha, una cabeza de días, el anciano de días. Y su cabeza era como de lana blanca, y con el otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, su figura era llena de gracia, como uno de los Malachim Kadoshim. Interrogué al malaj que iba conmigo y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este hijo de hombre. ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va él con la cabeza de los días? Él me respondió y me dijo, este es el Hijo del Hombre que posee la justicia. Ahí está Yuhei Bakei. Y con el que habita la justicia que revelará todos los tesoros de los secretos. Ahí está. ¿Quién es el que da el son? ¿Quién es el que da el secreto? Mashiach. Porque el Adón de los espíritus lo ha escogido y su señal ha vencido por el derecho de ante el Adón
de los espíritus por la eternidad. El Hijo del Hombre que tú has visto hará levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus asientos, y romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores, y derrocará a los reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han elevado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor. Las tinieblas serán su vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no han exaltado el nombre del Adón de los espíritus. En el capítulo 48 del mismo libro está escrito que dice, este lugar vi, el manantial de justicia, que es inagotable, y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría, y todos los sedientos bebían y eran llenos de sabiduría, y tenían sus habitaciones con los justos, los kadoshim y los elegidos. Y en ese momento este Hijo del Hombre fue nombrado cerca del Adón de los espíritus, y su nombre fue nombrado ante la cabeza de los días. Y antes que el sol y las señales fuesen creadas, antes que se hicieran las estrellas del cielo, su nombre fue nombrado ante el Adón de los espíritus. Será él un bastón para los adiquín, a fin de que puedan apoyarse sobre él y no caer. Será la hor de los pueblos y será la esperanza de aquellos que sufren en su corazón. Todos aquellos que habitan sobre el arido se prosternarán y lo adorarán, y bendecirán y exaltarán y cantarán al Adón de los espíritus. Y por aquello es por lo que él ha sido elegido y guardado entre él, Adón, antes de la creación del mundo y por la eternidad. Aquí Misajín, aunque este texto no haya sido reconocido como la palabra de Elohim y contado entre los libros canónicos, tenemos que reconocer el testimonio de Judas, que citó su libro en su carta. Esto nos autoriza para considerar los escritos de este profeta Janó, que vivía antes del diluvio, no como escritura inspirada, sino como una fuente de información interesante. Con evidencia. Lo interesante es que, según este libro de Janó, pudo ver al Hijo del Hombre, Mashiach, y tener una revelación sobre su origen. El nombre del Hijo del Hombre fue mencionado ante la cabeza de los días. Atika Kadisha, el anciano de días. Antes que el sol, la luna y las estrellas fuesen hechas, él será la hor de los pueblos. Yesayahu 49:6. Este libro también dice que el Hijo del Hombre había sido elegido y guardado ante el Adón de los espíritus, antes de la creación del mundo, hablando de la Inso. Y por la eternidad, Miqueas 5:2 y 1:5, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí Misajín, la Torah no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, sino más bien avanza de manera circular o espiral. Por esta razón, Misajín, no se debe de entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen de lo que pasó durante todo ese día. Yonehab. Según la Torá, el día empieza con la noche. Primero había oscuridad y luego vino la luz. Así también todo aquel que viene de las tinieblas a la luz. Todo aquel que está en el mundo y viene a la luz, que es Mashiach. Ese es un día. Aquí no dice que fue el primer día porque los demás días no habían venido todavía. Y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino solo de un día. Por lo tanto dice, un día
o día 1, Yoneja. En hebreo es Yoneja. La palabra Eja es la misma que se usa para el Boreolán, que es 1. Devarim 6:4. Eja es una palabra masculina que se usa comúnmente en el hebreo para decir 1, en referencia a un objeto masculino. El día Eja era un día único, porque solo durante ese día Elohim era único. De ahí el Midrash y Rashi sacan la idea de que los Malachim no fueron creados hasta el segundo día. Según Naimanides, las palabras Vayehi Erev no quiere decir y fue la tarde, sino y hubo desorden, porque la raíz de Erev significa caos, mezcla, desorden. Es por eso que la noche es llamada Erev, porque cuando el sol baja la visión se hace confusa. La palabra de la Torá para mañana es Boker, que es lo opuesto cuando el sol sale. El mundo se hace Bikoret, ordenado, claro de discernir. De esta manera se explica que los primeros días Misajín son contados a base de la obra de poner las cosas en orden que antes estaban desordenadas. Cuando un elemento es transformado de desorden a orden, se habla de la tarde y la mañana, del caos a la armonía. La palabra día en hebreo es yom, tiene 4 significados principales: día, el tiempo cuando hay luz, aproximadamente en nuestro tiempo unas 12 horas, Bereshit 1:5. Dice día, jornada, 24 horas, Bereshit 1:5. Dice un tiempo más largo, limitado, una época, Bereshit 2:4, 1000 años, Tejilín 94. Capítulo 1, verso 6 de la Parashá Bereshit, con ustedes el Aj Yohanan, y dice, y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Aquí Misajín, según Rashi, los cielos que fueron creados el primer día estaban en un estado líquido. El Talmud dice que los cielos se estaban expandiendo, temblando todo el tiempo hasta que Elohim dio su orden para que pararan. Job 26:11, según Naimanides, el universo fue creado como un grano pequeño que luego fue expandido. Ese grano fue la única creación física. Todas las otras creaciones fueron espirituales, según él, el Nefesh, alma, Neshama de los animales Nefesh, y la Neshama, alma superior del hombre, fueron creaciones espirituales. En ese grano estaba toda la materia prima para el resto de las cosas. Cuando ese grano, que era tan pequeño que no había sustancia en él, fue expandido, se transformó en materia y entonces comenzó el tiempo. La ciencia moderna hasta mostrado que la energía es la única sustancia que realmente no tiene sustancia y que puede transformarse en materia. La famosa ecuación de Einstein de 2 metros cúbicos nos dice que la energía puede transformarse en materia. Capítulo 1, verso 7. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Este texto, Misajín, parece indicar que había agua posiblemente en forma de vapor encima de la atmósfera alrededor de la tierra. En tal caso, esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio en tiempos de Noé. Esta cubierta de agua protegería la tierra de los rayos radioactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Una capa de ese tipo se produciría de dos cosas importantes: una presión atmosférica más alta y un clima tropical por toda la tierra, debido al efecto invernadero.
La desaparición de esta capa protectora puede ser una de las razones más importantes por las que la edad del hombre se reduciría aproximadamente a un 90% después del diluvio. La nueva condición de vida después del diluvio también podría darnos una explicación lógica del por qué fueron exterminados los dinosaurios. Debemos destacar, Misakin, que la caída del Malach Hillel no es narrada en Bereshit capítulo 1 y 2. En el capítulo 3, Satán utiliza una serpiente hablando mentiras a los hombres. Parece que este Malach caído estableció su reino en el aire alrededor de la tierra durante el segundo día. Efesios 2:2. Quizás fue una de las razones por las cuales el segundo día fue el último día cuando Elohim no pudo decir que era bueno. No obstante, Rashi destaca el hecho de que la obra para organizar el agua no fue terminada durante el segundo día, sino en el tercero. Por esto, en el tercer día Elohim dijo 2 veces que era bueno. Cada obra terminada fue evaluada y declarada buena. Según el Midrash, el Geinán, infierno, fue hecho el segundo día. Los malvados serán arrojados al fuego para ser consumidos. Ese lugar fue preparado para el hombre. Ese lugar no fue preparado para el hombre, sino para Hasatán y sus malajim. Sin embargo, los que se rebelan contra la toira del Todopoderoso tendrán el mismo destino que los ángeles rebeldes. Matillahu 25:41. Revelaciones capítulo 20, verso 10 al 15. Y capítulo 1 de Bereshit dice en el verso 8, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Aquí, Misajín, la palabra cielos en hebreo, como le dije, son Shamayin. Está en la forma dual, un par de cielos. Esto puede ser una alusión a los dos tipos de cielos que hay en el universo, la atmósfera y el espacio fuera de la atmósfera. Y hasta aquí le voy a dejar porque le digo, hay mucha información. Nos quedamos en el capítulo 1, verso 9. Lejitra o Misajín.